Amén. Puede tomar asiento, hermano. Dios le bendiga. Oiga, ¿por qué no se saluda? Salude al que está atrás, conózcalo, dígale su nombre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Y mire, tiene que ver con este tema porque se llama En Movimiento, así que vale la pena moverse tantito, ¿verdad? Gracias, bienvenidos todos, tome su lugar. Le damos la bienvenida también a las redes sociales que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo. Gracias a Dios. Pues mire, hermano, la palabra de hoy se llama En Movimiento. Y a lo mejor usted no venía preparado para hacer ejercicio, pero algo nos vamos a mover, sin duda, ¿no? Fíjese que esta palabra tiene que ver con una exhortación. Es una exhortación a nuestra vida, a nuestra alma, de movernos. Porque a lo mejor usted ya lo tenía visualizado, pero a lo mejor no, o tal vez lo va a recordar. Pero sabe, a Dios le gusta que nos movamos. Porque cuando nos detenemos, dice la introducción, el ser humano tiende a nublar su visión. El ser humano tiende a ver los problemas más grandes cuando está paradito y no se mueve. El ser humano, la falta de movimiento lo enferma. Lo hace llevar a veces a perderlo todo, a veces lo hace llevar a pecar, incluso hasta morir por no moverse, ¿verdad? ¿Sabe qué, iglesia? Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso es la palabra de hoy, que nos pongamos en movimiento, porque a Dios le gusta que nos movamos. ¿Por qué? Porque ahí le va. La palabra de hoy tiene que ver con que en el movimiento se abren las opciones. Con el movimiento viene el favor de Dios a nuestras vidas. Así que hoy te vas a llevar esa enseñanza que Dios me ha dado para compartirla, ¿verdad? Pero es importante que tú lo veas así. Oiga, usted sabe que un ave, un pajarito, si deja de aletear, se cae. Una persona que va en una bicicleta deja de pedalear, también se cae o se detiene. Una persona, hermanos, que se mete en una alberca y deja de manotear y aletear, se hunde. Oiga, y usted ha visto o seguramente ha conocido que hay personas que trabajaron toda su vida y el día que dejan de trabajar se enferman, incluso llegan hasta morirse, porque están acostumbrados a estar en movimiento, ¿verdad? Usted lo sabe porque es así. Entonces Dios quiere este día, esta tarde, que nosotros aprendamos que es en el movimiento donde se abren las opciones y es en el movimiento donde está el favor de Dios. Así que a Dios le agrada eso. Mire, el significado de movimiento, hermano, es un cambio de posición. Es un estado en el que nos encontramos cuando nos movemos de un lugar a otro. Es una sacudida. Tómalo en cuenta lo que significa movimiento. Es una sacudida. Es hacer cosas distintas. Es cambiar. Amén. Fíjese que estuve investigando y qué tan importante es para Dios que nos movamos, que hay 85 veces que se repite la palabra id, que es una orden de Dios a que nos movamos. También hay 1159 veces que se repite la palabra ve, que Dios te dice ve. Entonces, ¿cuántas? Más de 1200 palabras en donde Dios te da la orden de que te muevas, de que acciones, de que hagas algo, que no te quedes detenido, ¿verdad? Y como puede ver, pues a Dios no le gusta que nos quedemos quietos, que nos quedemos estancados. A Dios le gusta que nos movamos, iglesia, que nos movamos, que nos desentumamos. Y precisamente hay un pasaje bíblico que yo quiero compartir contigo que tiene un gran contenido de pan y de enseñanza para esta palabra. Y es la palabra sobre el paralítico de Betesda. Tal vez tú la has escuchado antes, pero quiero decirte que tiene mucha enseñanza para nosotros. Vamos a la primera, por favor, hermana, con Juan, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Fíjese bien, iglesia, dice la palabra, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué dice, iglesia? Un estanque. Usted conoce que un estanque es algo que está detenido, es algo que está parado. Es algo que no se mueve, que no circula. Dice, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, fíjese bien, iglesia, la importancia, yacía una multitud
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En el estanque hay esto, hermano. Cuando estás parado, llega esto. Cuando no te mueves, llega esto. Hay alrededor de algo que está detenido, hay enfermedad, hay ceguera, hay cojera y hay parálisis. Fíjese lo importante que es el movimiento. Entonces estas personas esperaban el movimiento del agua. Continuamos. Juan 5, del 5 al 9. Y dice así, hermano: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, iglesia. 38 años que estaba estancado, que estaba ahí esperando. Cuando Jesús lo vio, ¿cómo lo vio, iglesia? Acostado, tranquilo. 38 años acostado, iglesia. Estaba detenido, ¿sí o no? Estaba estancado, parado. Y dice, y supo ahí Jesús que llevaba ya mucho tiempo. Así que le dijo: ¿quieres ser sano? Y cuando yo paraba este tema que Dios me lo daba, Jesús le decía: ¿no te cansas de estar detenido? De estar parado sin hacer nada, sin impulsarte para tratar de salir del estado donde te encuentras, de la situación donde te encuentras. A Dios le gusta que nosotros pongamos de nuestra parte, que no estemos ahí durante 38 años. A Dios no le gusta eso. Jesús llegó ahí a un lugar donde había una persona con estas características para dejarnos una gran enseñanza. Entonces el Señor le respondió, el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Oiga, ¿cuántas veces no nos cansamos de dar pretextos para no movernos? ¿Cuántas veces no nos cansamos de dar pretextos para no salir del estado en que nos encontramos? ¿Cuántas veces no buscamos nosotros pretextos para decir: es que yo por eso no me muevo, por eso no voy, por eso no lo hago, por eso no invierto, por eso, pretextos? Él estaba poniendo una serie de pretextos por los cuales no se había movido 38 años y estaba acostado, estancado. Y alrededor de ese estancamiento, pues oscilaban todas las cosas que son negativas, son malas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús hoy, iglesia? Le dijo: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda puede decir: muévete, no estés ahí, tienes que hacer algo para salir, no te puedes quedar ahí. Y al instante, iglesia, ¿qué pasó? El hombre fue sanado. Entonces, este tema tiene que ver con eso, la enseñanza tiene que ver con eso. En el movimiento, Dios te manda que te levantes, a que tomes tus pretextos, tu camilla, y andes, y camines. Que no te quedes en los pretextos, que no te quedes en las circunstancias que te abruman, que te engañan. Él quiere que andes, dice: levántate, toma tus pretextos y anda. Y en ese momento el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, dice la palabra. Esa fue la acción que realmente Dios le mandó, y esa fue la acción que este hombre ejecutó, y eso fue lo que le ayudó a ser sanado. Usted puede aplicar esta palabra a cualquier área de su vida. ¿Sabe? A Dios le encanta que nos movamos. Fíjese por cómo dice la palabra en Deuteronomios 32:11. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Nosotros somos sus pollos. Extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Sabe qué es eso? Es un nido, está el águila, están los polluelos y les hace: vámonos, muévanse. Ya estuvieron mucho tiempo en el nido, ya estuvieron mucho tiempo acostado, ya tienen muchos pretextos. Vamos, muévanse. Dios, esto es lo que busca para que salgamos de esas áreas de nuestras vidas que están estancadas. Yo no sé, Dios te está hablando a cada uno de nosotros de manera diferente. Hay áreas en nuestras vidas que están estancadas. Hay áreas en nuestras vidas que están detenidas, que están acostadas, que están paradas. Pero oiga, hermano, esa es una mentira del diablo, estar así.
A Dios no le gusta que estemos así. Ya te lo demostré con el paralítico de Betesda, con esta palabra donde el águila dice, revoloteo tu nido. ¿Sabe, iglesia? Cuando nosotros estamos pasando por un fracaso, cuando nosotros estamos pasando por un descalabro financiero, cuando nosotros estamos pasando por una depresión, cuando nosotros estamos pasando por cualquier cosa que le quieras llamar, el enemigo y tu mente te dicen, ¿sabes qué? Métete a tu recámara, acuéstate, no comas y no salgas en un mes. ¿Sí o no, iglesia? Eso es lo que te manda la mente, a que te quedes postrado ahí. Pero Dios no quiere eso. No, no, iglesia, no. Lo que Dios quiere es que nos movamos, que salgamos y que veamos el ejemplo que la propia palabra nos dice. Y esto es parte de una revelación que me daba Dios para este tema en Génesis 1:2. Vea usted, hermano, vea usted, desde la creación de Dios nos manda a movernos, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Oiga, a lo mejor hay áreas en su vida que están desordenadas y vacías, o que les falta algo, que están estancadas, que no se han destrabado. Póngale usted el nombre que usted desee. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero fíjese lo que dice la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un ejemplo de cómo Dios, ante las tinieblas, ante el desorden, ante el problema, dice, hay que moverse. Estando ahí, no lo vas a resolver. Estando acostado o acostada, estando ahí, buscando pretextos de por qué no moverte, no es la solución, iglesia. La solución es el movimiento. Dios dice, el Espíritu se movía, dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo quiero que repita conmigo, iglesia, llévese esta palabra y diga, el Espíritu de Dios hoy se va a mover sobre toda área de mi vida desordenada y vacía. Amén, dáselo a Él, gracias Señor. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de hoy. Y una de las cosas que yo también cuando estaba preparando este tema me di cuenta que es una de las más importantes que Dios desea por las que nos movamos, es porque sabe que quiere alejarnos de las tinieblas y del infierno. Oiga, suena un poquito duro, pero es real. Mira, yo te invito a que me ayudes a leer este proverbio, el 15:24. Fíjese bien, iglesia, dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Oiga, ¿por qué es hacia arriba? Dice, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Por qué es hacia arriba? Porque hacia abajo, hermanos, hasta rodando llegas. Para el Seol, facilito llegas, rodando. Pero Dios espera que ese camino que es hacia arriba, nosotros pongamos un poquito de interés y caminemos. Los caminos se hicieron para andar. Los caminos se hicieron para caminarlos. Si no, no tienen razón de ser. Entonces, dice, los caminos de la vida es hacia arriba, al entendido. Dios espera que nosotros pongamos un pequeño movimiento, un pequeño esfuerzo en nuestras vidas. Quiere que caminemos, hermano. Quiere que avancemos. Quiere que nos movamos, que transitemos ese camino. Porque eso nos aleja del estancamiento que nos lleva a las tinieblas, a la perdición, la enfermedad, a zonas oscuras. Amén. Está conmigo. Yo le pido que repita conmigo otra vez. Señor, yo seré entendido esta tarde y yo caminaré hacia arriba, porque yo quiero la salvación conmigo. Amén. Ahora, fíjese, la Biblia se debe explicar con la Biblia, y traigo algunos ejemplos que vas a ver que te van a dejar bien claro este tema de por qué es importante moverte, por qué es importante el movimiento para Dios. Y el primer ejemplo que yo te quiero platicar, que ya lo conoces, es de David, el rey David. ¿Sabe? El rey David
hubo un tiempo donde ya había vencido gran parte del territorio, lo había dominado. Y entonces lo llamaron a otra guerra, a otra batalla. Y él decidió, fíjese bien, iglesia, él decidió quedarse a descansar. Dijo, no, yo no voy, yo ya hice lo que tenía que hacer, y se quedó. Esa razón de haberse quedado parado y no ir a la guerra le causó muchos dolores y problemas. Primero, David pecó, sí, seduciendo a una mujer casada. Segundo, mató al esposo de la mujer. Tercero, su hijo murió. El hijo de esa relación murió. Entonces todo esto se dio porque David decidió quedarse parado, sin moverse. Es un gran mensaje porque es importante guerrear en el ámbito espiritual. Es importante movernos. Otro ejemplo que usted ya ha escuchado es el de Elías. Elías había vencido a muchísimos profetas falsos de Baal. Los había matado. Pero sabe, recibió una amenaza. Y a lo mejor Dios hablará, pero a lo mejor recibiste un mensaje, una llamada o algo que te paraliza. Y él, ¿qué hizo? Le dio miedo. Y ese miedo lo hizo meterse en una cueva. Oiga, hermano, en la cueva Elías ya no quería nada. Le dijo al Señor, ya no quiero nada, es más, me quiero morir. En la cueva. Pero ¿saben qué le dijo Dios? Dijo, no, te doy chance que descanses un poco, que comas, pero sabes, sal de la cueva. Largo camino te resta, le dijo a Elías. Largo camino te resta. Ponga atención, iglesia. Otro ejemplo de cómo Dios nos manda que salgamos de esa cueva, de esa situación, y nos pongamos en movimiento. El tercero es un ejemplo que también todos sabemos, el pueblo de Israel. Dios los liberta de Egipto, oiga, y no se los llevó a descansar, se los llevó a marchar, a caminar, a atravesar un desierto, que originalmente eran 11 días, pero por desobediencia se tardaron 40 años, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención de este pasaje del pueblo de Israel es como cuando llegan a la tierra prometida, parecía que ya todo estaba bien, iglesia. Ya bueno, ya llegué a la tierra prometida, ya conseguí lo que yo quería, pero wow, Dios no para ahí. Dios vuelve a mostrarnos que nos quiere tener en movimiento. Yo te lo demuestro con la palabra en Jueces 3, del 1 al 2. Dice, fíjese nada más, dice, estas pues son las naciones, dice, vea iglesia, que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente, iglesia, para que el linaje de los hijos de Israel conociese de la guerra. Oiga, qué tremendo, ¿no? Dios que te diga, te voy a dejar pueblos para que aprendas a guerrear, para que no te quedes como David, tranquilo. Dios nos quiere en movimiento. Dios quiere que no nos quedemos estancados como el paralítico de Betesda. Sí va conmigo, iglesia. El otro ejemplo que también es muy conocido es el de los 10 leprosos. Usted sabe perfectamente el de los 10 leprosos, cómo a ellos, iglesia, los sana en el camino. Le hablan a Jesús, le dicen, Señor, sáname. Pero sabe, no los sanó en ese momento. Vayan a ver al sacerdote, y fue en el camino donde fueron sanados. Ellos tuvieron que moverse. Vamos a la palabra en Lucas 17, del 13 al 14, dice, y alzaron la voz diciendo los 10 leprosos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, iglesia, id, mostraos a los sacerdotes. Fíjense, iglesia, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras caminaban, mientras se movían. No fue ahí, parados, donde los sanó. Fue en el movimiento. Dios nos manda a que nos movamos, iglesia. Y por último, otro ejemplo que usted ya ha escuchado es de las murallas de Jericó. Usted sabe la historia, ¿verdad? Las murallas de Jericó estaban diseñadas para que fueran prácticamente invencibles. Un gruesor impresionante de piedra, muy altas. Oiga, y yo me preguntaba,
No era fácil que Dios, siendo su pueblo, siendo sus hijos, dijera, trueno los dedos y pum, se caen las murallas. Ya. Pero ¿qué les hizo hacer, iglesia? Los puso a marchar, darle vueltas, ir sonando las trompetas. Los puso a caminar. Otro mensaje de esta tarde es a ellos, para que se cayeran esas murallas, esas barreras. A lo mejor hay algo en tu vida que no se ha destrabado. Y posiblemente hoy Dios te esté diciendo, hace falta que te muevas. Hace falta que marches. Hace falta que camines. Hace falta que hagas algo. Y en ese caminar, en ese andar, está el favor de Dios. Ellos le dieron 6 vueltas a las murallas de Jericó, y en la 7ª las murallas cayeron. No fue fácil, tuvieron que caminar. Dios nos manda eso, iglesia. Es tremendo, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena. Dios enseña que tenemos que movernos. Y fíjese cómo la propia palabra en Ageo 1, del 7 al 8, yo te la quiero compartir porque vale la pena. Miren, aquí dice la palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad, iglesia, sobre los caminos que hoy han seguido. Subid al monte, subid otra vez, como los caminos de la vida son hacia arriba, dice, subid al monte, traer madera y reedificad la casa. Y entonces, ya después de que te hayas movido, yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Otra vez, dale una ofrenda de palmas al Señor. Sabe, amado hermano, amada iglesia, este pasaje, no, si usted se va antes, en el versículo 2, este es del 7 al 8, pero en el versículo 2, el pueblo de Israel había dicho, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué era eso, hermanos? Pretextos, eran justificaciones a no moverse, era el pesimismo, el derrotismo, era todo aquello que nos mantiene ahí, pero Dios no, dice no, ¿sabes qué? Sube, trae madera, vamos a reedificar la casa, haz tu parte y yo hago la mía. Después de subir, después de traer madera, Dios pone la voluntad en tu vida. Primero te mueves tú y luego Dios pone su favor en ti. Primero te mueves tú y después pone el favor Dios en ti. Primero nos movemos nosotros. A veces creemos que todo es esperando y no. La Biblia ya nos ha mostrado que el estancamiento a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Y sabe, más adelante también en este pasaje dice algo bien bello en el versículo 14, que esta acción, iglesia, de mover al pueblo hizo que despertara el espíritu de Zorobabel, ¿verdad? Y del sacerdote de esa época, y se pusieran a reedificar la casa. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas esta tarde. Va a despertar el espíritu y va a ayudarnos a recibir el favor de Dios en el movimiento. Iglesia, a lo mejor usted se pregunte, bueno, ¿y hacia dónde me muevo? ¿Cómo me muevo? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Pues la Biblia nos lo contempla. Fíjese ¿dónde estamos? En Mateo 6:33, perdón. Dice la palabra, fíjese, iglesia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Hacia dónde nos movemos? Hacia el reino de Dios y su justicia. Pero a mí me llama la atención algo que quiero decirte. Dice primeramente el reino. Quiere decir que hay cosas que también tenemos que hacer. Acercarnos al reino, pero también hay que movernos, hay que promovernos, hay que avanzar, hay que intentar. Dice, Señor, yo estoy intentando esto, estoy intentando el otro, no me quedé parado. Y voy a la iglesia y me congrego y oro y ayuno, pero además me paro y me pongo enfrente de una oportunidad. Me muevo para que tu favor llegue a mí. Para que tu favor llegue a mí. Amén. Tal vez también te hayas dicho, bueno, habemos muchas personas que a lo mejor tenemos años en Cristo y digamos, no, pero yo ya he hecho todo, yo ya he avanzado lo suficiente,
yo ya tengo muchos años en Cristo, pues yo estoy bien, no pasa nada. Y sabe, el apóstol Pablo, él entendió, iglesia, fíjese bien, él entendió bien el error de David. Entendió bien el error de David de quedarse sin ir a la guerra, de quedar separado. Y él por eso lo dejó escrito en la palabra. Fíjese usted cómo lo dejó escrito el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Dice: hermanos, y esto es lo que hoy nos dice la palabra, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa solo hago, iglesia, ponga atención, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, olvidando lo que está atrás. A veces nosotros hacemos algo en nuestras vidas y nos queremos quedar ahí. No, el Señor te dice, eso ya pasó, vamos, avanza, sigue moviéndote, extiéndete hacia adelante. Lo que ya pasó, iglesia, ya pasó. Es parte del pasado. Lo que Dios nos insta es a movernos hacia el futuro. Esto le pasó a David. Él se quedó diciendo, no, yo ya vencí mucho, yo me quedo, yo no voy a la batalla. Y todo lo que le pasó. Luego hay otra palabra también que es muy edificante, 1 Corintios 9, del 24 al 25, y empieza con una pregunta. Dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Otra vez habla de movimiento, pero uno solo se lleva el premio. Así que, iglesia, hoy nos recuerda a Dios y nos dice, corre de tal manera que lo obtengas, muévete de tal manera que lo obtengas, muévete para que obtengas, ¿qué? El favor de Dios, iglesia. Muévete, corre para que obtengas el favor de Dios. Todo aquel que lucha, a Dios le gusta que no nos quedemos postrados sin luchar. ¿Sabe? No podemos morir por nada. Hay un dicho, no nos podemos morir de nada. Tenemos que luchar, iglesia. Tenemos que movernos, orar, ayunar, interceder, meter currículums, hacer algo. Tenemos que movernos, iglesia. Es parte de lo que Dios le agrada. Y es en el movimiento, en la promoción, es donde viene el favor de Dios. Es ahí donde viene el favor de Dios. Es donde ahí el Señor te bendice. Es ahí donde el Señor te ayuda. Todos los ejemplos que vimos hablaban de que al Señor le agrada que nos movamos, que nos activemos, que luchemos. Porque sabe, no puede ser que nos quedemos solo ahí, un mes en la cama, un mes lamentándonos, un mes sin comer. No, Dios quiere que luchemos. Dice, aquel que lucha para recibir la corona incorruptible, dice la palabra. Así que, iglesia, el mensaje es claro. Dios quiere que nos movamos y ahí está su favor. Amén. Yo termino con esto, iglesia. Tal vez hay áreas en nuestras vidas que están estancadas. Tal vez hay barreras en nuestras vidas que parecen como las de Jericó, que pensamos que nunca las podremos derribar. Tal vez haya cosas que uno piense que nunca se van a solucionar. Seguramente lo has dejado. Haya sueños o haya causas en tu corazón que abandonaste, que las dejaste ahí, que dijiste, no, ya ni siquiera las voy a pensar porque no se van a lograr. No, amado hermano, amada iglesia, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere, iglesia. Hoy te vengo a predicar. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que levanta, que exhorta, que sana, que restaura, que derriba todo aquello que a nuestra mente, a nuestros ojos no se puede. Pero hoy Dios nos dice, levanta, toma tus pretextos y anda. Levanta, toma tus pretextos y anda. Camina, que en el camino yo te voy a bendecir. Oiga, no hay ventas, pues yo promuevo las ventas. En el camino Dios me va a traer ventas. Amén. Oiga, yo estoy enfermo, pero sigo avanzando, optimista. En el camino Dios me va a sanar. Parado no te va a sanar, iglesia. Estancado, 38 años estaba el paralítico de Bethesda. 38 años acostado. Dios no le gusta que nos quedemos ahí, que nos quedemos estancados.
De verdad, iglesia, esta palabra es de exhortación. Dios te manda que te levantes esta tarde, que te refuerces, que sepas que eres su hijo, su hija, y que lo que espera de ti es un movimiento. Y Él hace los demás, como en el ajedrez. Tú mueves una ficha y Él hace el jaque mate. Él hace lo correcto, Él hace lo sobrenatural. Él hace lo que no crees que se pueda lograr. Fíjese, hermano, que ahí termino con esta palabra que es Hechos 17:28, porque estamos aquí en la iglesia y muchos de nosotros somos hijos de Dios y vivimos en la palabra, por eso estamos congregándonos y buscamos de Él. Dice su palabra, porque en Él vivimos, diga usted, yo vivo en Cristo. Dice, y nos movemos, diga, yo me muevo. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque iglesia, linaje suyo somos. Diga usted, yo soy linaje de Dios, yo soy su hijo. Él busca lo mejor para mi vida y en el movimiento Él me va a restaurar, Él me va a sanar, Él me va a levantar, Él me va a llevar a la luz, Él me va a sacar de tinieblas. Déselo a Él. Gracias, Señor. Solo es así. Con la Biblia aprendemos lo que Dios quiere. Y hoy Dios ha derramado una palabra donde quiere que nos movamos, iglesia. A veces el diablo nos engaña. Nos engaña que cuando las cosas van mal, dicen, me encierro en mi casa. Y aquí me quedo y no pasa nada. No, iglesia. Hoy aprendimos que ante la enfermedad, ante las finanzas, ante los problemas familiares, hay que seguir caminando, que así como a los 10 leprosos, Dios en el camino nos va a restaurar, nos va a levantar. Póngase de pie, iglesia, porque hoy vamos a orar, vamos a interceder, vamos a alabar a Dios para que todo aquello que no se había dado en nuestras vidas hoy se destrabe y se dé. Así que si usted cree, si usted está confiado en su palabra, hoy ha aprendido que en el movimiento está la bendición y llega el favor de Dios. Ahí es donde llega, iglesia. Fíjese que hay una palabra en Salmos 18 del 28 al 36, que yo aquí la tengo en mi Biblia, y yo se la quiero leer mientras mis hermanas vienen a la administración. Dice el 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios es el que nos ciñe de esa fuerza, hermanos, para poder estar listos, para salir de las tinieblas, para salir de esas áreas de oscuridad y poder saltar esos muros que parecen grandes, enormes, pero en Dios, en Cristo, todo es posible, dice la palabra. Vamos listos para alabar a Dios, hermano. Vamos a alabar al Padre, al Celestial, que está aquí, su Espíritu Santo, y vamos a orar por aquellas áreas de nuestra vida que aún no han sido libertadas. Vamos a alabar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos recibido, Señor, la bendición de la enseñanza, Señor. Gracias porque hoy me moveré contigo, Señor. Hoy me moveré y no me quedaré ahí como el paralítico de Betesda, Señor. Hoy tomaré mis pretextos y andaré como tú me mandas, Señor. Aunque me sienta cansado, aunque me sienta enfermo, aunque me sienta sin finanzas, aunque no tenga empleo, aunque no llegue lo que estoy esperando, aún así, Señor, yo me moveré confiando en tu palabra, confiando, Señor, que tu favor me alcanzará, que tu bendición me alcanzará, y ahí, Padre, glorificaré tu nombre y diré, Señor, tú eres el Santo de Israel que salva a sus hijos, al linaje suyo, a tus amados. Señor, somos tus amados, somos como las niñas de tus ojos, Señor, tú cuidas de nosotros. Vamos a alabar a Dios, iglesia. Cierre sus ojos, iglesia, y levante sus manos si quiere y puede. Porque aquí está la presencia del Espíritu de Dios, ese que se movía por las aguas. Santo es el que reinas, ante las alturas
Dígaselo, iglesia. Santo es su sangre Cántale. derramada en la cruz. Santo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, Hable con santo Dios.